buscar en nuestras Biblias el libro de Salmos, capítulo 5. Salmos, capítulo 5, versículo 12. 5, 12. Dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Gracias, Señor. Hoy estamos delante de ti, alabando, glorificando tu precioso nombre, dándote gracias por tu presencia, Señor, que nos permite sentirte. Gracias por recibir nuestra alabanza, recibir la oración que hoy hacemos en este lugar. Te pedimos que tú nos enseñes tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en la Nueva Versión Internacional, dice: porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Es una oración que hace David. Es una oración que hace David para que la justicia divina del Señor se manifieste, para que la justicia del Señor se manifieste contra todos aquellos que se rebelaban contra Él, contra el Señor. Y ahora, si leemos los versos anteriores, miramos cómo clama Él y pone delante del Señor a los hombres mentirosos, a los hombres sanguinarios, a los hombres crueles, a los hombres violentos, y de acuerdo a eso, personas que no conocen la justicia de Dios, por el contrario. Y esa condición de ser hombres así hacen que aborrezcan a los hombres que son temerosos de Dios. David era un hombre temeroso del Señor. Estaba llevando a cabo un reinado, un servicio. Era un siervo poderoso del Señor y tenía que enfrentarse a situaciones supremamente duras, difíciles. La guerra, los enemigos se levantaban contra él. Los hombres crueles se levantaban contra él, los hombres sanguinarios se levantaban contra él. Entonces él hacía lo que tenía que hacer: orar. Y David estaba seguro, de acuerdo a lo que nos enseña esta palabra, él estaba totalmente convencido de que el Señor lo iba a defender, que el Señor lo defendería. Él, rey David, estaba seguro de que contaba con el favor del Señor, que contaba con el Señor, con la presencia del Señor, que contaba con el favor de Dios. A veces la gente se equivoca y piensan que cuentan con eso, con el favor y la presencia del Señor, pero no todos cuentan con eso. Aquí está siendo muy claro el Señor en su palabra. Entonces, para David era importantísimo, ¿sí?, ser escuchado primordialmente ¿por quién? Por el Señor. A él no le interesaba ser escuchado por los hombres, ni siquiera por sus, los que le rodeaban antes
que por sus consejeros aún, a él le interesaba que el Señor lo escuche, que el Señor escuche la oración, que se presente delante del Señor como ese hombre justo, como ese hombre temeroso del Señor. Entonces fíjate la oración que él hace, es bonita, lo utilizamos mucho para orar porque es muy tremenda, y es el primer recurso que él utiliza, ¿no? Porque realmente el primer recurso al que debemos echar mano nosotros los creyentes, antes que cualquier cosa, el primer recurso en los tiempos difíciles que el Señor a veces nos permite tener, o en los tiempos de necesidad, en los tiempos de angustia, también en los tiempos de alegría, el primer recurso o a lo primero que le tenemos que echar mano es a la oración. No debe ser lo último, y David eso lo tenía muy claro. Ante todo, antes de ser escuchado por los consejeros, porque él también tenía sus consejeros, antes de ser escuchado por los hombres, antes él buscaba ser escuchado ¿por quién? Por el Señor. Entonces la oración, primero, para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Para nosotros los creyentes, que es bien importante, debe ser el primer recurso antes de tomar cualquier decisión o frente a cualquier circunstancia. La oración debe ser el primer recurso. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente es lo último que hacemos. Ustedes saben que es así. A veces vivimos situaciones, puede ser de angustia o de necesidad, o a veces hasta de alegría, y echamos mano de todos los recursos y nos olvidamos del recurso de la oración. Y orar de último ya. ¿Sí? Tenemos la situación y primero hacemos la pataleta, o primero vamos a reclamar, o primero vamos a trabajar, o primero vamos a hacer, o primero vamos a buscar la solución. Después de que hemos buscado, entre comillas, la solución, hemos hablado, hemos investigado, después de que hemos mirado las diferentes alternativas y hemos tratado de dar nuestra propia solución, a lo último, o lo último que hacemos es ir a orar. Y ustedes saben que es así, fíjate cómo somos de presurosos para eso. Ya. Tenemos un problema y no decimos no, primero oremos, sino que salimos corriendo a buscar la solución por nuestra propia cuenta, ¿sí o no que es así? Ustedes saben que es así. Tenemos el problema, no, que vamos a hablar con el fulano, que vamos a hablar con el sultano, que vino el problema de salud, no, que corremos donde el médico. Está bien, hay que ir donde el médico. Nosotros recomendamos acudir al médico. Inclusive a mí la gente me llama y me dice, mire, apóstol, ore por mí. Oro, lo bendigo, declaro la sanidad, pero yo siempre le digo, acude al médico para escuchar un concepto. Es necesario. Pero hacemos primero la oración. Vamos a orar, que el Señor nos dirija, que el Señor nos respalde. Vamos a buscar la oración, vamos a buscar en oración la ayuda del Señor. Y bueno, entonces vamos a que el Señor nos dirija y vamos a donde tenemos que ir, de acuerdo a la dirección que el Señor nos da. Entonces fíjate que antes de tomar cualquier decisión, lo que hacía David era eso. Frente a cualquier circunstancia, lo que hacía el rey David, que es un ejemplo de fe, era eso, buscar el rostro del Señor, postrarse delante del Señor. David lo hacía. Y como modelo para nuestras vidas como creyentes, también para nosotros hacerlo. Porque somos como muy mal enseñados, no tenemos los hábitos, no tenemos la costumbre, a veces somos supremamente apresurados, actuamos inclusive antes de pensar. Después de que hemos actuado y hemos cometido los errores, de que hemos cometido
cometido los errores, entonces reflexionamos y ya hemos cometido el error. Porque nos adelantamos. Entonces vamos a reclamar, armamos la pelea, decimos, reclamamos, peleamos o lo que sea, y luego reflexionamos y nos damos cuenta que qué error que cometimos. Adelantarnos a las circunstancias cuando debimos primero postrarnos delante del Señor y orar para que el Señor nos dirija. Fíjate que el rey David, él lo hacía. Aquí tenemos el ejemplo. Y por eso, por esa actitud que tiene que ser aprendida en nosotros, era que David estaba totalmente seguro de que el Señor lo defendería. El Señor lo defendería. ¿Por qué el Señor lo iba a defender? Por esta promesa que hay aquí, que estamos leyendo hoy. Él bendecirá a quién? Al justo. Porque tú, Señor, bendecirás al justo y como un escudo lo rodearás de tu favor. Él lo sabía y tú y yo lo debemos saber, ¿verdad? ¿Quién es el justo? Tenemos que respondernos a esa pregunta. Tú defenderás al justo. Una persona justa es una persona que reconoce al Señor. Es una persona que se somete a la voluntad, al señorío del Señor. Es una persona que acude a Él, que lo reconoce como su Señor, como su Salvador, reconoce que Él es Dios, reconoce la soberanía del Señor y se somete al Señor. Esa es la persona justa. Y de allí ya surge la demás justicia, digamos, pero básicamente aquí está hablando del justo, no como el hombre perfecto, no como el hombre sabio, sino como ese hombre que actúa delante del Señor, en el temor de Dios, dirigido por el Señor. Por eso dice, tú bendecirás a los justos o bendices al justo. Mira una cosa, estaba tan seguro, así como estaba seguro también que al malo y al que ama la maldad, su alma aborrece. O sea, aquella persona que procede con injusticia. En la vida es así, la gente actúa con injusticia, con maldad. Estas personas, lo que nos está enseñando esta palabra es que sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, eso sí, sin acepción de personas. Miremoslo, que lo dice Colosenses 3:25, busquemos el verso, Colosenses 3:25 dice, mas el que hace lo malo recibirá el mal que hiciere, y él no hace acepción de personas. ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Allí ustedes lo están leyendo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay aceptación. No hay decepción. El que hiciere injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque el Señor no hace acepción de personas. O sea, él estaba convencido de eso. En esta versión que yo tengo acá dice, más el que hace lo malo recibirá el mal que hiciere, y no hay acepción de personas. Uy, hay otro verso bien tremendo que se los traje para compartir, se lo dije en Salmo 7:16, que dice, su maldad se volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. O sea, estas son palabras mayores, ¿verdad? Ustedes saben que la Biblia es un libro lleno de principios, una palabra que no se puede quebrantar. O sea, son principios que se cumplen sí o sí.
y que nosotros como creyentes tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque pues uno tiene que ir aprendiendo, que el Señor le vaya dando el discernimiento para poder en algún momento dado tener la actitud correcta, primero frente a Dios, sobre todo frente al Señor. Entonces David estaba convencido de que el Señor lo iba a respaldar. David estaba convencido de que el Señor lo iba a ayudar, que el Señor iba a estar con él, porque él se reconocía a sí mismo como ese hombre justo que dependía del Señor. Por eso dice, al justo le rodeará el favor de Dios. No solamente lo sabía en teoría, sino que esa había sido su experiencia. Solamente era su teoría, ¿sí? Matará al malo la maldad, dice. Y los que aborrecen al justo, ¿qué dice la palabra? Serán asolados. Entonces uno se pone a meditar en esto, en estas palabras, y uno dice, bueno, ¿en qué posición puede estar uno, no? Porque pues no puede haber el término medio, o soy justo o soy injusto. O lo reconozco al Señor en mis caminos, le temo y me someto a Él y me someto a su voluntad y me aparto del mal, o sencillamente participo de toda la injusticia, no lo reconozco al Señor en mi vida, yo hago lo que a mí me provoca, yo hago la maldad que se me ocurre, porque de nuestro corazón sale eso. Aún siendo creyentes, a uno a veces le provoca, se le sale lo malo que tiene dentro, ¿verdad? Pero si uno es un hombre o una mujer conocedora de la palabra, conocedor de los principios de la palabra, uno dice, vamos a orar a ver qué dice el Señor frente a esta situación que dice el Señor. Vamos a orar, vamos a humillarnos delante de Él, vamos a postrarnos para que el Señor a mí me dé la dirección, a mí el Señor me dé el consejo, a mí el Señor me diga lo que yo tengo que hacer. Yo no voy a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque si soy así, tengo asegurada, o debemos estar seguros, que el Señor obrará a nuestro favor. Porque aquí lo está diciendo, es una promesa. Porque tú, Señor, bendices a los justos. Cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. En la otra versión dice, tú, Señor, rodeas, y con un escudo los rodearás de tu favor. Entonces estamos hablando de eso, la persona justa. Nosotros como creyentes que andamos en los caminos del Señor, que le servimos al Señor, que supuestamente le tememos al Señor, debemos considerarnos dentro de esa categoría. Si tú te consideras o piensas que estás en esa categoría, sin decir que eres el hombre perfecto o la mujer perfecta, porque no vamos a encontrar la perfección en el ser humano, ¿verdad? Porque estamos en esa condición de debilidad, pero que por lo menos tengamos las características como el Señor las describe en su palabra. Dice, el justo, aquella persona que acepta la justicia de Dios, que obedece las normas divinas. Es una persona, de acuerdo a la descripción de justicia, es una persona que acepta caminar con Dios y decide serle fiel a Dios. Lo reconoce como el Señor de su vida. Es fiel a su palabra y cree en lo que hizo en la cruz del Calvario. Esa persona lo tiene en cuenta el Señor para tomar todas las decisiones de su vida, y es un hombre que teme al Señor. Son las características principales. Aquí no está hablando del hombre perfecto, ¿verdad? Está hablando de una persona que tiene unas características en su comportamiento, ¿sí? Que actúa delante del Señor. Entonces David, como tenía esas características,
Él estaba totalmente seguro de que el Señor lo iba a defender de sus enemigos, porque los enemigos eran supremamente crueles. Entonces fíjate cómo David apela a la justicia de Dios. Así como nosotros podemos apelar a la justicia. Señor, yo apelo a tu justicia, yo apelo a que tú me ayudes, yo apelo a que tú obres poderosamente. Entonces, nosotros creemos que Él es un Dios justo, actúa como juez, y eso quiere decir que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Por ejemplo, vida eterna a los que perseveran y a los que creen. Ira y enojo con los que rechazan la verdad, con los incrédulos, con aquellos que hacen lo malo. Y él está resuelto. El Señor lo hace. ¿Por qué? Porque Él es justo. Entonces uno apela como siervo, como creyente, tú puedes apelar a la justicia de Dios. Pero tú tienes que asegurarte de que tú estás en la justicia de Dios. Tú eres esa persona que anda en el camino del Señor, que lo acepta, que lo recibe, que se somete, que tiene un compromiso con el Señor de acuerdo a esta palabra. Mira lo que nos enseña. Cuando hay esa situación en el creyente, Dios, el Señor tiene un compromiso con los justos. El Señor está comprometido con los justos. Eso es lo que dice la palabra. El Señor está comprometido con los justos, y el compromiso que Él tiene con las personas justas es estar con Él, estar con ellos. Es un compromiso. Será rodeado del favor de Dios. Entonces, estas son palabras que deben tener para nosotros los creyentes un valor extraordinario, para los verdaderos creyentes, porque no todos son verdaderos creyentes. ¿Sí? Yo considero y pienso que aún en la misma iglesia a veces no todos son creyentes, pero bueno, por fe y en el nombre de Jesús yo declaro y creo que todos los que estamos aquí somos hombres y mujeres creyentes. Y eso nos garantiza, sí, nos garantiza estar rodeados del favor de Dios. Las bendiciones son para nosotros. Las bendiciones son para los creyentes. Las bendiciones son o están sobre la cabeza de los justos. Entonces, una de las cosas que debemos buscar como cristianos, tú y yo debemos buscar, debemos anhelar activamente, diligentemente, es disfrutar de la presencia del Señor. Que tú como creyente, como cristiano, también puedas disfrutar del favor de Dios, disfrutar del favor de Dios todos los días de tu vida. ¿Amén? Qué bendición poder disfrutar del favor de Dios todos los días de nuestra vida. Pero uno tiene que garantizar eso, y uno tiene que humillarse delante del Señor, uno tiene que estar allí postrado delante del Señor, tomado de la mano del Señor. Yo no puedo salir a hacer lo que a mí me provoque, quebrantando la palabra de Dios. Yo no puedo salir a hacer la maldad o cometer toda clase de injusticias y de fechorías y de mentiras y de engaños cuando yo soy una persona creyente. Cuando yo deseo, yo puedo cometer mi error, pero una cosa es que yo cometa un error con mi vida personal, me equivoqué, y otra cosa es que yo rechace al Señor
rechace su justicia, decida voluntariamente desobedecerlo con una actitud rebelde, con una actitud contumaz, decida yo en mi condición hacer lo malo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces no hay nada mejor en la vida y no hay nada más gratificante que vivir bajo el favor de Dios. Qué bendición es esa. Saber que el Señor está con nosotros, que el favor del Señor nos rodea, que Él tiene esa promesa, que Él tiene un compromiso con nosotros. O sea, hay que reflexionar, porque es que el impulso del hombre, del ser humano, ¿sí?, es salir, haga lo que quiera y acometer las injusticias, aún siendo creyentes. Entonces uno tiene que tener cuidado. El resultado de una vida sometida a la voluntad de Dios, los resultados son maravillosos, los resultados son supremamente buenos. ¿Sí me van cogiendo la idea? ¿Sí me van siguiendo? O sea, es una cosa muy sencilla, aparentemente sencilla, pero para la gente es duro, porque el corazón y el impulso del hombre es hacer lo que quiere, se deja llevar por su voluntad y pierde muchísimo. Entonces muchas veces hemos lamentado haber tomado el camino incorrecto, muchas veces hemos lamentado tomar decisiones que no están conforme a la voluntad del Señor. Muchas veces hemos lamentado apresurarnos, ¿verdad? Nos hemos lamentado de quebrantar la palabra, nos hemos lamentado de hacer el mal, porque mira, la vida es esa. La vida consiste en tomar decisiones. Esa es la vida. Algunas insignificantes, algunas decisiones insignificantes que aparentemente son insignificantes y aparentemente no tienen implicaciones, aparentemente, pero otras veces tomamos decisiones que tienen consecuencias graves, muy graves, que aún pueden repercutir en esta vida y pueden repercutir para la eternidad. Y pueden repercutir nuestras malas decisiones para nuestras generaciones. A veces los hijos, los nietos, los bisnietos terminan pagando las consecuencias de las malas decisiones que toman los adultos, los padres, los abuelos, y ha sido así, porque se han equivocado. Entonces las malas decisiones, ¿sí?, se van reflejando a veces generación tras generación. Entonces, bueno, el Señor a nosotros nos ha dado la bendición, el privilegio de poder conocer la palabra. Es una bendición. Es como que el Señor a través de la palabra nos quita la venda de los ojos y nos dice, mira, es así, por allí es, este es el camino, andad por él, no se vayan a equivocar, porque tomamos decisiones que son terribles. Entonces el Señor aquí con este verso nos asegura la bendición. Podemos tener dificultades, pero sabemos que el Señor nos bendice. Podemos caernos, pero sabemos que el Señor nos levanta, porque el Señor está con nosotros. Podemos tener problemas, pero sabemos que el Señor nos va a ayudar y que el Señor nos va a levantar y que el Señor nos va a sacar. Que aunque en el trayecto hayan circunstancias muchas veces difíciles o adversas, la bendición del Señor está sobre nuestras cabezas. Amén. Porque es que yo no les puedo decir y venir con la mentira de que porque somos creyentes no vamos a tener problemas, que en el trayecto o en el recorrido no vamos a vivir situaciones adversas.
sería una absoluta mentira, ¿verdad? Totalmente falso. No, que ya tú eres creyente y no vas a tener situaciones difíciles. Mentira. ¿Dónde se ve eso? En la Biblia no se ve eso. Pero sí se ve que a pesar de esas situaciones difíciles y adversas, el Señor termina dándonos la victoria sobre esas situaciones difíciles y adversas. El Señor termina dándonos la victoria sobre nuestros enemigos. Así funciona. Fíjate cómo se cumplen los principios de la palabra del Señor. Si algo bueno tenía David, que no era el hombre perfecto, y yo a veces lo he dicho en la predicación, si algo tremendo y bueno tenía David, es que era un hombre que vivía bajo principios de la palabra. Él se sometía a esos principios de la palabra. Por eso él a sí mismo se reconocía como el hombre justo, y por eso él declara, ¿sí?, que el Señor lo iba a bendecir. Él estaba seguro de esa bendición. Él estaba seguro. Entonces, para el creyente que vive este camino y que estamos en este transitar, nosotros debemos siempre anhelar que el favor de Dios esté con nosotros todos los días, que el favor del Señor esté con nosotros todos los días, que el Señor escuche nuestra oración, que haya galardones para nosotros, que haya bendiciones para nosotros. Dice, los justos heredarán la tierra, que haya bendición sobre tu hogar. Dile al justo que le irá bien, así dice un verso. Dile al justo que le irá bien. El Señor lo va a bendecir, lo va a respaldar, lo va a ayudar. Podemos ver muchísimos ejemplos. Mira, en la Biblia encontramos cantidad de ejemplos. Encontramos un personaje como José. José, ustedes han oído hablar de él. José fue un hombre que vivió toda su vida bajo el favor del Señor, ¿verdad? Él tuvo muchísimos problemas, era joven, pero José no participaba de la maldad de los hermanos. ¿Sí recuerdan los pasajes? Entonces, claro, como él no participaba de la maldad de los hermanos lo aborrecían. Los hermanos le cogieron rabia y por eso él tuvo problemas con sus hermanos. Y la Biblia habla así. Dice que el papá de José le había regalado una túnica de colores y esa túnica representaba el favor y la bendición de Dios sobre su vida. Entonces José era un hombre especial, pero José tuvo tropiezos. José tuvo momentos bien duros. Recuerda cómo lo echaron en la cisterna los propios hermanos. Recuerda cómo lo vendieron como esclavo. Todo parecía mal en la vida de José. Todo lo que a José le pasaba parecía injusto. Pero mira una cosa, ¿sí? Aquí es donde aprendemos de que cuando se vive bajo el favor de Dios, no importa lo que los otros hagan. Y póngale atención, no importa, Dios utiliza todas esas circunstancias negativas, todas las circunstancias negativas, y las transforma. Esas circunstancias negativas las transforma en bien y las transforma en ¿qué? En bendición. Tenemos el ejemplo que aprendemos que todo lo negativo que nos pueda pasar, todo lo negativo, cuando está el favor del Señor con nosotros, todo lo negativo que nos pueda pasar, el Señor lo utiliza, eso negativo, para bendecirnos. Parece contradictorio, pero es así. Lo vemos en la vida de José, por ejemplo. Uno de los ejemplos tenía problemas. Era como esa obra del enemigo que quería eliminarlo. Pero sobre José
suspirar y buscar eso. Pero José fue un muchacho que decidió caminar en obediencia, decidió honrarlo al Señor, decidió someterse a la voluntad del Señor. Ese hombre terminó en la cárcel, pero el favor de Dios continuaba sobre él. Estuvo allá por 2 años. Él no se enfadó. Él no se preocupó, no peleó, sino que decidió servir a otros. Y así también dice la Biblia que se ganó el favor del director. O sea, las dificultades no nos pueden detener. Aprendamos, las dificultades que cada uno de nosotros tenemos no nos puede detener para seguir agradando al Señor. Las dificultades que nosotros tenemos no son justificación para no agradarlo al Señor. Por el contrario. No, que yo tengo problemas y tengo dificultades y que por eso yo lo voy a desagradar al Señor. No hay justificación. El Señor movió todo para favorecerlo a José. Así como Él quiere mover todo para favorecerte a ti. A José Dios lo exaltó, lo premió. Fue promovido por el Señor. Fue bendecido por el Señor. Recibió sanidad interior. ¿Por qué digo que recibió sanidad interior? Porque Él olvidó todo lo triste del pasado. En su corazón no había venganza. Él no le cogió rabia a los hermanos. Él no se vengó de sus hermanos. Él no guardó rencor contra sus hermanos. ¿Sí recuerdan los pasajes? O sea, es un ejemplo tremendo, bonito. En su corazón había sanidad. Él no dijo, no, pues ahora que mis hermanos me necesitan, no los voy a ayudar, porque ellos fueron malos conmigo, porque ellos me vendieron, porque ellos me entregaron, porque ellos me metieron en una cisterna, y yo me voy a vengar de ellos. No. Él no guardó rencor, pero porque el favor de Dios estaba sobre él. Estaba tranquilo, él estaba seguro. Entonces nos damos cuenta de lo que significa. En esta noche nos damos cuenta de lo que significa vivir bajo el favor de Dios. Cuando estamos bajo el favor del Señor, el Señor nos ayuda a llegar a buen destino, buen final, y ver cumplirse todo lo que el Señor ha prometido. Todo se va a cumplir. Todo aquello que el Señor a ti te ha prometido se te va a cumplir. Pero en entonces tú como creyente, como cristiano, debes anhelar agradarlo al Señor. Ese debe ser un anhelo que tiene que ver en el corazón de cada uno de nosotros, hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos, en el temor del Señor. Debe ser un anhelo, y eso es lo que hoy el Señor quiere dejar en nuestro corazón, que en cada uno de nuestros corazones hay ese anhelo. Tú puedes decir hoy, mi Señor, mi anhelo es agradarte a ti. Mi anhelo es agradarte a ti, porque en la medida en que tú lo agrades al Señor, el favor de Dios va a estar sobre tu vida y tienes garantizado un buen final. Tienes garantizada la victoria, tienes garantizada la bendición, tienes garantizado el respaldo del Señor, porque muchos han perdido el favor de Dios. Muchos han perdido, se dejaron llevar por su soberbia. Muchos se han dejado llevar por los deseos de su corazón. Muchos se han dejado llevar por la rabia. Muchos se han dejado llevar por la incredulidad y han tenido las consecuencias. Ejemplos los que quieran. Judas Iscariote
María, la hermana de Aarón. Acuérdense de Balaam, el profeta. Balaam, el profeta. Un profeta que fue contratado para maldecir a Israel. Fue contratado y este Balaam se fue detrás de la recompensa. Y no podía. Y también tenemos otros, sí, Saúl. La forma como murió Saúl. Hombres que, a pesar de tener un llamado, a pesar de conocer, ellos desagradaron al Señor y perdieron el favor de Dios. Entonces, fíjate cuánto necesitamos que el favor del Señor esté con cada uno de nosotros. Que la misericordia del Señor nos alcance todos los días de nuestra vida. Debemos caminar en el temor, que el Señor nos ayude. No importa que hayan dificultades, no importa que hayan adversidades, pero si nosotros andamos en ese temor del Señor, agradándolo al Señor, el Señor nos va a dar la victoria. Aquí lo está diciendo. Hacer a un lado la rebeldía, hacer a un lado la soberbia, hacer a un lado la arrogancia y hacer a un lado todo aquello que el Señor lo desagrada, y tome decisiones que lo llevan a acercarse al Señor, la búsqueda del Señor permanente. Por eso dice en Isaías 3:10. ¿Qué dice Isaías 3:10 ya para terminar? Decir al justo que le irá bien. ¿A quién le irá bien? Y hay gente que no le gusta. Decirle al justo, saber, darle la noticia que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. ¿Y qué dice? ¿Ay de quién? Del impío, ¿verdad? Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será terrible. O sea, la Biblia es muy clarita, muy clarita, muy clarita. Entonces, bueno, ese era el mensaje que el Señor nos tiene para hoy, y ojalá pues nos quede en nuestro corazón grabado, ¿verdad? Porque necesitamos el favor de Dios todos los días. Y para que el favor del Señor esté todos los días con nosotros necesitamos agradarlo a Él. Solamente agradarlo a Él. Desear ser escuchado por Él, primero Él. Acudir primero a Él antes que acudir a los hombres. Antes de tomar decisiones, por más insignificantes que nos parezcan, acudamos a Él en oración, reflexionemos, oremos primero, pongamos esto en la mano del Señor y que el Señor nos dirija. Eso es lo que nos enseña la palabra. Vamos a orar. Señor, hoy te alabo, hoy te bendecimos. En este momento bendigo las ofrendas, oh Señor, los tributos de tus hijos, tus hijas, el falto fuego. Todos aquellos que voluntariamente y en fe quieren colocar sus partos delante del Señor.
presencia. Permíteme, oh Señor, en esta noche ungir, bendecir estos pactos que tu pueblo hace para ti, Señor. Respalda la fe de tus hijos. Respalda, oh Señor, la fe de tus siervos. Respalda este acto. Es un acto de fe, Señor. Los bendigo. Igualmente, Señor, te pido que sigas ministrando poderosamente en cada uno de nuestros corazones, Señor. Confírmanos tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos. Tócanos, Espíritu de Dios. En esta noche, tócanos, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Que tu Santo Espíritu fluya poderosamente. Llénanos más, Señor. Necesitamos tu favor todos los días. Que tu presencia no falte en ninguno de nosotros, oh Señor. Que tu presencia no falte en nuestra
nuestro trabajo. Que tu presencia no falte en nuestra vida. Que tu presencia no falte en medio de nosotros, Señor. En la congregación. Que tu presencia no falte, Señor. Sigue llenándonos más. Que tu unción fluya. Que tu unción fluya. Así es. Cae la unción sobre cada uno de nosotros. La recibimos esa unción. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando.